índice de respiración rápida superficial o índice de Young-Tobin. Este sin duda alguna es el test más estudiado y uno de los más confiables. Lo que se realiza es una división, ¿sí? Entonces se calcula dividiendo la frecuencia respiratoria por el volumen tidal en litros. Entonces un winning exitoso se produce cuando el índice de Tobin es menor a 105 respiraciones minuto litro. Importante. Anteriormente se debía hacer esta medida con ventilometría directa, o sea, usted como terapeuta era el que debía, mediante un procedimiento en el cual durante un minuto se ponía al paciente sin ningún soporte y así se arrojaba el valor de tomando pues la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Pero el avance tecnológico nos ha proporcionado ventiladores que tienen incorporados algoritmos que permiten y que muestran en la pantalla del ventilador como si fuera un parámetro el resultado del índice de respiración. Entonces, inclusive se ha demostrado que el índice de respiración superficial calculado a partir de valores obtenidos por ventilometría directa y el obtenido a través de los valores disponibles en el display del ventilador mecánico están altamente correlacionados. Entonces, el resultado que arroja el ventilador es igual de preciso que el que arrojaría si nosotros manualmente hiciéramos esa operación, esta medición. Listo. Este índice se ha asociado cuando arroja un valor de 80 con casi el 95% de probabilidad de éxito en la liberación. Importante que un estudio reciente concluyó que un valor del índice de respiración cuando se estaba el paciente en presión soporte, que es uno de los métodos de liberación. Entonces, cuando el paciente está en presión soporte y resultaba un valor de 75 respiraciones minuto litro, esto nos indicaba que el paciente posiblemente tenía o iba a tener éxito en la liberación. Y cuando el paciente estaba en pieza en T, que es otro de los métodos, y el índice arrojaba un valor de 100 respiraciones minuto litro, igualmente tenía un valor de éxito para predecir la liberación. Pero recordemos que esto pues no está del todo avalado, por lo tanto es necesario siempre hacer una evaluación exhaustiva con otros factores. Inclusive este índice es menos eficiente para predecir el éxito del winning entre los pacientes ancianos. Entonces este artículo pues reconoce la influencia de la configuración del ventilador en el índice de Young-Tobin, ¿sí? Entonces se realizó una encuesta a terapeutas respiratorios y se encontró que una gran variación en las técnicas de liberación cambiaba notoriamente el resultado del índice. Listo. Entonces muchos utilizaban el tubo en T, otros utilizaban el CPAP o la presión soporte, en fin. Lo que arrojó esta investigación es que de acuerdo al método de liberación, al método de winning, cambiaba los resultados, ¿sí? Otro artículo mostró y comparó el índice de Tobin en presión soporte y en respiración espontánea con pieza en T. Lo que encontró es que el índice de Tobin en presión soporte fue un mejor predictor de extubación, más fácil de obtener y menos estresante para el paciente. Entonces recuerden que de acuerdo al método de liberación, sea tubo en T, presión soporte o CPAP, el índice de Tobin puede cambiar. Y otro estudio examinó los valores del índice de Tobin en varios entornos de soporte ventilatorio antes de la extubación. ¿Y qué mostró?
o el estudio comparó la presión soporte, el CIPA y la pieza en T, y lo que arrojó fue que el índice Tobin fue significativamente más pequeño, o sea, durante la presión soporte y el CIPAP, en comparación con la pieza en T. Listo, entonces si bien el índice Tobin fue menor de 105 respiraciones minuto litros en todos los pacientes incluidos en los modos presión soporte y CIPAP, esto cambió durante la prueba con pieza en T, en la cual muchos pacientes tuvieron un valor de índice de Tobin mayor de 105 respiraciones por minuto. Listo, entonces todos estos estudios, todos estos artículos nos explican, nos exponen que debemos estar pendiente cuando vamos a elegir el método de liberación, porque los valores del índice de Tobin van a cambiar de acuerdo a eso. Esta es la interfaz del simulador del ventilador mecánico C6 de la casa comercial Hamilton. Acá la flecha nos muestra donde se puede observar el índice de Tobin, ¿sí? Y bueno, como la operación es simple, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se realiza en litros, no en mililitros. Es por esto que la operación en ese primer paciente no es 10 dividido 400, sino 10 dividido 0.4. Listo. 10 que surge de la frecuencia respiratoria y 0.4 que surge del volumen tidal. Entonces, ¿cuál de estos dos pacientes tiene la probabilidad de tolerar el winning? Pues efectivamente el que tiene un índice de Tobin de 25. Listo. Entonces recuerden, siempre con en litros, no en mililitros. Hablando ahora del trabajo de la respiración, ¿sí? Este representa la energía requerida para inflar o desinflar el pulmón, la caja torácica o ambos por un volumen específico. Listo, es la energía que nosotros gastamos al respirar. Entonces, por lo general, se expresa como en unidad de trabajo, ¿sí? Trabajo por unidad de volumen, por ejemplo, julios por litro, o como una tasa de trabajo que sería julios por minuto. Eso varía de acuerdo a la unidad de medida. Entonces, el winning exitoso se ha encontrado que es menos probable entre los pacientes con niveles de WOC espontáneo más de 1,6 kilogramos minuto. Listo. O mayores a 0.14 kilogramos minutos litro. Eso cambia según la unidad, recuerden, puede ser en julios litro o julios minutos. Si es mayor de 1.6, que es lo mismo a 16 julios minutos, o mayor a 1.4 julios litros, esto indica un fracaso en la liberación. Listo, pero nuevamente esto no está del todo avalado. Entonces, inclusive desafortunadamente un valor normal para el trabajo respiratorio no se ha identificado como predictor de éxito, pero podemos tener en cuenta estos valores y analizarlos con otros factores. Listo. Importante que este trabajo respiratorio no toma en cuenta la capacidad ventilatoria de los músculos y la fatiga. Entonces, la verdad no es utilizado, se toma en cuenta, pero no tiene tanta capacidad predictiva, entre comillas, como los que ya hemos visto. Las siguientes tres gráficas que vamos a ver son para recordar y explicar de una manera didáctica lo que acontece con el trabajo respiratorio. Esta es una gráfica para expresar, exponer el trabajo respiratorio. Listo, entonces vemos en un paciente normal la sombra azul que pasa por los puntos A, B, C, D y 0 y nuevamente retornada va a representar las fuerzas elásticas que se deben de superar. Recordemos que el pulmón tiene propiedades elásticas que siempre van a evitar que se expanda el pulmón. Listo. Y la sombra roja que forma esa bella figura muestra con las líneas discontinuas y las flechas
las fuerzas no elásticas que se deben de superar, que abarcan los puntos A, E, C, F y A nuevamente. Ahora, esta gráfica es de un paciente con una alteración restrictiva, ¿listo? Entonces, lo primero que percibimos es que la gráfica se inclina hacia la derecha, ¿sí? Entonces, demostrando la alta presión negativa que necesita generar el paciente para llenar los pulmones, ¿listo? Inclusive necesita generar una alta presión, pero no con equivalente a un alto volumen, ¿listo? Entonces estos pacientes usualmente van a tomar más energía para llenar los pulmones. Ahora, en los pacientes obstructivos, lo que vemos es, primero, el aumento de la energía a expensas de la dificultad para expulsar el aire. Y segundo, muestra que aparte de la mayor presión negativa requerida, también se requiere o también aumenta el volumen. ¿Listo? Entonces, simplemente con estas gráficas pretendía pues explicar y recordar la fisiología normal y los cambios que suceden de acuerdo al tipo de paciente. Y esperemos que en un futuro los ventiladores también anexen en su algoritmo, en su interfaz, este tipo de gráficas que nos ayudaría mucho para entender los valores, porque pues un valor en números es más difícil de entender que con una gráfica. Índice de Crook. Listo, eso es un índice integrado. Listo, que integra varios factores. Entonces, compliance, que es la distensibilidad, rate, que es la frecuencia respiratoria, oxygenation, que es la oxigenación, y pressure, que es la presión. Estos índices integrados pueden mejorar la predicción al combinar varias medidas de habilidad para respirar sin el soporte del ventilador. En este caso, el índice de Crook combina medidas de la carga ventilatoria, la fuerza de los músculos respiratorios y el intercambio de gases. Listo, este índice puede proporcionar una buena medida a la potencial sobrecarga de los músculos respiratorios y fatiga. El valor o lo que nos debemos aprender, ¿sí? Que valores por encima de 13 indica la probabilidad del éxito en el retiro del ventilador. Entonces vemos cómo la compliance dinámica del pulmón se multiplica por la presión inspiratoria máxima, después se multiplica por el resultado de la división entre presión arterial de oxígeno y presión alveolar de oxígeno, para dividirlo al final con la frecuencia respiratoria. Clásicamente, los métodos para la prueba de respiración espontánea han sido el tubo en T, la presión soporte y el IMV, ese IMV que es un modo ventilatorio. Pero con el pasar del tiempo se fue demostrando que ese IMV no presentaba ninguna ventaja frente a los otros. Inclusive se convirtió en deleterio para los pacientes. Entonces actualmente sigue surgiendo estudios que recalcan lo nocivo que es este modo para ventilar a un paciente como método de Winnie. Sin embargo, surgió el interés en el CPAP como método de liberación y hasta el día de hoy sigue siendo avalado. Entonces reemplazó lo que era el IMV y SIMV. Entonces hay otros métodos muy modernos, muy avanzados en tecnología, automatizados, pero en esta oportunidad nos centraremos en los métodos viejitos, ¿listo? En los clásicos, que siguen siendo inclusive los más utilizados. Cabe aclarar que el mejor indicador para la liberación del paciente es la evaluación. Listo, la evaluación del paciente durante 30 a 120 minutos. Importante, y acá tocamos un punto clave. La prueba de respiración espontánea se realiza con estos métodos: tubo pieza en T, presión soporte o presión positiva continua en la vía aérea, entre 30 a 120 minutos. Listo, ese es el rango ideal para hacer la prueba de respiración espontánea. Entonces, lo mejor, ¿sí? El indicador,
el mejor indicador para verificar si el paciente tolera o no es evaluar el paciente durante este tiempo, mirando la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el ritmo, el confort, la ansiedad, la oxigenación, en fin. Importante que los estudios han mostrado que entre el 77 a 85% de los pacientes que pasan la prueba de respiración espontánea se pueden liberar exitosamente y extubar sin requerir una reintubación. ¿Listo? Y además se ha demostrado que una SBT de 30 minutos es igual de efectiva que de 2 horas. Inclusive los estudios son contundentes para declarar que una SBT de 30 minutos es la adecuada e ideal. Entonces no necesitamos esperar hasta 120 minutos para determinar si el paciente es elegible para liberación y extubar, sino que con 30 minutos es más que suficiente.